la chispa con Miquel Herrán, más conocido como Miquel, historiador, arqueólogo y divulgador de historia a través de su canal de YouTube. Bienvenido, Miquel. Hola, gracias por tenerme aquí. De nada, un placer. Bueno, ya sé que ya te lo habrán dicho 1000 veces, pero ni tú ni el Ministerio de Sanidad sabéis la cantidad de vidas que habéis salvado del suicidio en esta cuarentena, así que muchísimas gracias. Y bueno, dime. No, que digo que a mí en verdad lo de hacer el mamarracho por YouTube también me ha salvado a mí. O sea, que yo encantadísimo de si le he ayudado a un mínimo de gente que siempre me lo cuentan de vez en cuando en plan de esto y no me lo creo. O sea, que yo encantadísimo. Ya ves, has hecho un bien social para todo el país. La primera pregunta es evidente. ¿En qué momento decidiste iniciar un canal de YouTube de divulgación? Bueno, yo siempre había tenido como un problema con el tema de lo académico porque yo iba a empezar el doctorado, empecé el año pasado, y tenía un problema con que no sabía, me daba la sensación de que el mundo académico y el mundo de lo que llega a la gente, a la cultura en general, a la sociedad en general, digamos lo que revertimos en la sociedad, estaba muy disociado, había un salto bastante grande y siempre decimos, como cuando estamos pidiendo becas o cuando estamos pidiendo proyectos o lo que sea, siempre decimos, no, esto para la sociedad y tal, y la arqueología al final es investigar el pasado para la sociedad, el pasado de la sociedad y tal. Entonces yo pensaba que que había un salto categórico muy grande y me frustraba mucho ir a congresos y que se estuviese hablando entre los 4 especialistas de siempre que se conocen el tema de la perfección, intercambiando datos nuevos, lo cual es súper importante, pero que me daba esa sensación de que esos datos podían llegar más allá y que no se estaba haciendo los suficientes esfuerzos, sobre todo con nuevas tecnologías y YouTube, que al final lo puedes dar a más gente a la vez, digamos, pues me parecía eso. Luego, aparte, era un momento en el que estaba justo antes de empezar el doctorado, tenía mucho tiempo libre por las tardes, después del trabajo, vivía en Qatar, no había mucho que hacer, y digo, mira, tengo tiempo, tengo las ganas, vamos a probar esto, y si cuela, cuela, y si no cuela, pues oye, he invertido tiempo en hacer algo creativo que me gusta, y ahí estamos. Perfecto. Entonces, un poco, digamos que viste que todos los conocimientos que estaban en torno a las carreras de historia, arqueología, eran muy importantes para la sociedad, pero quedaban reducidos pues, a una pequeña élite, por así decirlo, a una pequeña cantidad de gente que era la que podía tener acceso, no lo viste Sí. justo. En ese Sí, sentido, además está el hecho de que, perdón, que no, que además estaba el hecho de que esto no fue el objetivo con el que empecé el canal, pero fue lo que se fue convirtiendo, que fue que me frustraba mucho el uso que se hacía de la historia con ciertos eslóganes políticos, sobre todo. Pues creo que fue el año pasado además, cuando Vox empezó con lo de la reconquista, no sé qué tal, empezaron con todas esas está tu consignas. enjadrete. Sí. Y se basan todas en una idea que porque ese conocimiento histórico de la academia no ha llegado a tanta gente o no se ha divulgado tanto, o no se ha hecho llegar a tantas personas del público general, se está haciendo, pero quiero decir que se puede hacer mucho más y yo puedo contribuir a eso y puedo ayudar en mi pequeño granito de arena, pues era en plan de, pues mira, voy a ponerme eso porque estoy harto de que se use el pasado para justificar tus mierdas racistas, tus mierdas nacionalistas, tus mierdas xenófobas, tus mierdas homófobas, machistas, etc. Entonces era un poco todo ese cúmulo de frustraciones lo que me hizo saltar, digamos. Pues en ese sentido, ¿qué papel crees que cumple la carrera de historia en la sociedad? Pues, a ver, yo creo que siempre se dice que la historia es algo a lo que vas pues porque o no te da la nota para otra cosa, o porque, ay, qué bonito, qué vocacional, pero luego eso para qué ayuda y tal. Y a ver, hay una cosa que sí que no estoy 100% de acuerdo en esta consigna porque se suele sacar mucho de madre y se suele exagerar, pero es verdad que lo de quien no conoce la historia está condenada a repetirla o nos ayuda a entendernos y tal. Y no se trata de estudiar la historia con el objetivo de entender la sociedad actual, sino de también entender cómo se pueden configurar distintas sociedades, puede proporcionar incluso formas no creativas, pero sí ver alternativas al modo de organización que tenemos ahora, cuáles son cómo funciona la sociedad. O sea, obviamente un sociólogo tendrá otra perspectiva, pero un historiador puede tener una perspectiva muy distinta y yo creo que muy útil a la hora de entender
cómo una sociedad funciona, qué mecanismos alteran otras, o sea, cómo un cambio en, digamos, cierto modo de ver, por ejemplo, en la legislación, puede repercutir en cambios a la hora del orden económico, del orden social, del orden ya no solo político, sino también, por ejemplo, cómo se relaciona la gente a un nivel individual. Todas esas repercusiones, digamos, yo creo que se entiende mejor cuando tienes una perspectiva histórica o lo has podido estudiar en una sociedad, digamos, con vista al pasado, obviamente. Entonces ahí es verdad que, si bien lo de quien no conoce la historia está condenado a repetirla, me parece que es una cosa muy manida, sí que es verdad que conocer la historia te ayuda no solo a entender cómo funciona el mundo actual, sino cómo funcionan las sociedades en general. Entonces eso te puede ayudar, te puede dar mecanismos para conocer modos alternativos de organizarnos, digamos, entre nosotros. Podríamos decir que es como sociología comparada, pero a lo bestia. Sí, en plan, o sea, tengo que decir que si algún sociólogo ve esto y me quiere echar la bronca, no sé mucho de sociología más allá de lo que he leído para cosas de investigación, en plan de más filosofía que otra cosa, pero me da esa sensación, sí, de que te ayuda a comparar muchas sociedades, que también tiene sus peligros porque hay veces que transmites tu marco, ¿no? Y quieres estudiar la sociedad, digamos, quieres estudiar la sociedad del bajo imperio romano y tienes tus pautas de sociedad occidental del siglo XXI, de capitalismo tardío, y más o menos las trazas paralelos que no siempre están ahí, pero te ayuda de todas formas, digamos, y sobre todo te ayuda también a deconstruir tus propias formas de cómo la sociedad en la que yo me he criado me ha modelado en ciertas formas también, digamos. Pues comentabas antes, por ejemplo, el tema del año pasado, del auge de Vox, de la Reconquista, la idea de España como nación desde antes de Cristo y todas estas ideas. Y bueno, me parece importante porque es un tema que abordas mucho, el desmantelar el presentismo que se hace en diversos discursos en torno a la historia. Bueno, ya has dado un poco tu opinión, pero me gustaría profundizar un poco en qué interés crees que tienen al hacer este análisis del pasado como forma de imaginar, de construir el presente. ¿Qué peligro crees que conlleva? Sí, o sea, yo creo que al final, si buscas analizar en el pasado lo que nos ha llevado hasta como somos ahora, estás analizando el pasado como si hubiese como casi de forma teleológica, ¿no? En plan, sé que luego esta gente, tú les preguntas y obviamente no piensan, o la mayoría no les preguntas, oye, ¿tú crees, de verdad te piensas tú que Pelayo tenía en mente la España de 1492? No te voy a decir la España del siglo XXI, la España, o sea, digamos la península ibérica como está en 1492. O el Reino de León, Y te tampoco diría, te vayas tan lejos. claro, o el Reino de León, o sea, pero vamos, y obviamente te van a decir que, bueno, lo del Reino de León algunos sí que te diría que sí, pero digamos que la mayoría te van a decir que no. Obviamente no piensan, una persona situada en su tiempo tiene unos objetivos y yo qué sé, Hitler pensaba en el Reich de 1000 años, pero eso no se cumplió, lo que sea. O sea, la gente tiene unos objetivos, pero de ahí a que no confluyan miles de agentes que ya no tienen por qué ser otros reyes, pueden ser simplemente la gente de a pie, pueden ser circunstancias, desastres naturales, puede ser cualquier cosa, que van cambiando y van afectando a todos esos, al transcurso histórico, digamos. Obviamente no hay un camino marcado, pero sí que es verdad que el deber de un historiador al final es recopilar datos, analizarlos y tratar de darles un sentido. Entonces, hay mucha gente que eso lo toma como la historiografía ya no de ahora, sino del siglo XIX, de construir un relato que dé sentido, pero no que tenga sentido en su contexto, ¿no? En plan, voy a analizar no sé por qué me da con el Bajo Imperio, la economía del Bajo Imperio Romano, y vamos a intentar entender cómo funcionaba y cómo afectaba. No eso, sino cómo de eso se pasó a la caída del imperio, cómo de eso se pasó a tal, cómo de eso se pasó a la Reconquista. O sea, digamos que se tratan de establecer una cadena de hechos que básicamente es una narrativa, y una narrativa que necesariamente tiene que
quitarse otras cosas de en medio, porque si no, no tiene sentido el relato y porque si no el libro te sale de 200.000 páginas. Pero básicamente creo que es esa forma de estudiar el pasado. Por eso he dicho antes que no me gusta esa consigna de quien no conoce la historia está destinada a repetirla. Porque si estudias el pasado con el mero objetivo de entenderte ahora me refiero en tu sociedad y tu sociedad específica, no entender las organizaciones humanas. Corres el riesgo eso de trasladar tus sesgos presentes, querer buscar una justificación histórica que no siempre está ahí, pero claro, también por otro lado, una de las formas más fáciles de llegar a la gente con la historia es decirle, bueno, te voy a explicar la historia de por qué somos lo que somos o por qué, ¿sabes? Entonces, por ejemplo, apelar a un relato nacional es muy fácil porque, sobre todo si estás divulgando, porque tú quieres apelar a esa persona y quieres que se interese, entonces le dices, oye, te voy a contar por qué en España digamos, por ejemplo, la bandera tiene el significado que tiene ahora, tal, no sé qué. Eso es muy fácil hacerlo, pero tienes que apelar a ellos, ¿no? Pero claro, si quieres llevarlo más atrás y más atrás y más atrás, empieza a tener menos sentido. Si quieres decirles, no, te voy a explicar por qué nos unimos, en plan, y empiezas con el Reino de León y el Reino de Castilla y tal. Entonces, es un arma de doble filo, porque hay que manejarla para tratar de atraer a la gente, pero a su vez hay que deconstruir muchos relatos que seguimos teniendo muy presentes de eso, del siglo XIX al final, y son sobre todo relacionados con el nacionalismo. Pero bueno. Pues sí. Pues a ese respecto, una parte muy interesante de tu canal es que no solo divulgas, sino que además te metes en temas que podríamos decir que a día de hoy son considerados polémicos. Uno de ellos es el que acabas de comentar, el del nacionalismo, y otro, el del movimiento LGTB, o por ejemplo, su existencia negada a lo largo de la historia. Bueno, ¿qué te llevó a abordar estos temas, en principio, pues, polémicos? Que fue básicamente la frustración. O sea, a mí lo que me pasaba era que veía que, a ver, como yo técnicamente no soy historiador, yo soy arqueólogo, hice muchas asignaturas de historia en la carrera, pero yo soy arqueólogo. Lo que pasa es que tanto historiadores como arqueólogos, al fin y al cabo, como son ciencias, nos tenemos que posicionar como si estuviésemos ajenos, ¿no? Como ajenos a las politizaciones, etcétera. Podemos, cuando Vox decide quitar una estatua de Almanzor, de Almanzor, perdón, no era de Abderramán. De III. Para bromas, De cuando lo Abderramán hicieron, III. muchísima gente aprendió mucho sobre ese personaje. Le hicieron un de repente, la verdad es que sí. Pero claro, los historiadores como que tenemos que tener como esa posición de, bueno, pero estamos aparte de esto, ¿no? Y lo entiendo y perfectamente lo entiendo cuando estás haciendo un artículo para el paper, lo que sea, o sea, la revista, lo que sea. Pero por otro lado, cuando estás teniendo estos usos tan claramente politizados de la historia, o sea, de una politización, digamos, o de una apropiación de la historia sin ningún tipo de vergüenza, porque al final es el arma que necesitan, porque, por ejemplo, Vox hablando de la Reconquista y haciendo su primer acto en Covadonga y luego yendo a Granada para terminar el acto, eso es clara, o sea, obviamente eso necesita de una construcción previa que sigue muy vigente y que fue construida también con apoyo de varios historiadores en su momento, obviamente hace muchos años, pero claro, no podemos ahora retirarnos y simplemente dedicarnos a señalar con el dedo y echar la bronca desde lejos. O sea, lo entiendo ese deseo de parecer asépticos y totalmente racionales y científicos, pero al final la ciencia no se genera en un vacío tampoco. Entonces, esa frustración que yo cuando estoy escribiendo para mi tesis o estoy escribiendo para lo que sea, sí que intento hacer una mayor abstracción, digamos, de mis ideas, de mi ideología, vaya, porque todo el mundo tiene ideología, pero en el mundo de la divulgación me parece que es al final menos necesario, digamos, y es más necesario, de hecho, hacer lo contrario, sobre todo porque
mucha de la divulgación que veo ahí o intenta ser aséptica en el sentido de no voy a hacer mención de nada de lo que está ocurriendo políticamente, que me parece totalmente válido y correcto, o tiran para el otro lado y están heredando de esos discursos decimonónicos, tal vez sin reflexionarlos, no tiene por qué ser malintencionado, pero me parece que hace falta un contraataque, lo hace sonar como muy violento, pero sí que hace falta como un contrapunto al final, ¿no? Entonces, eso. Y lo de lo LGTB es porque, en general, yo todo lo que hago en mi investigación tiene mucho que ver con género y también he investigado bastantes cosas sobre arqueología queer, etc. Entonces me interesaba poder divulgarlo porque pensaba que era algo que no mucha gente sabría, que existe la arqueología queer, y también con el tema de mucho activismo transexcluyente en redes sociales empieza diciendo, sí, claro, porque os creéis que los arqueólogos se van a encontrar 59 géneros y lo que sea, cosas así, yo como... Pues sí. Actually, exacto, ¿sabes? Entonces... Y todo eso, o sea, todas esas... Digamos que yo entiendo que el decir tal personaje histórico, Adriano, era LGTB, eso es el mismo presentismo del que me estaba quejando antes. Entonces hay que tomarlo, por eso digo que me frustraba tanto lo de la gente negando que existan, como la gente que dice 10 monarcas LGTB de la historia, y es como, a ver, hay que matizarlo un poco más, pero también entiendo esa postura, también entiendo que si te están atacando tú vas a decir, pues no, mira, hemos existido siempre porque lo que se intenta hacer desde muchos puntos es un borrado y eso no es, o sea, una cosa es decir que LGTB es una categoría moderna y tal, igual que la heterosexual es una categoría contemporánea también del siglo XIX, pero eso no quiere decir que no hubiese gente con ese tipo de deseos y ese tipo de vidas sexuales o afectivas no normativas o que incluso contravenían la norma de su época. Ya no te digo la no normatividad de nuestro estándar actual. Y que sus vidas eran vidas de resistencia o que incluso que en su momento la sexualidad estaba vista de otra forma y que lo suyo no era no normativo, era normativo directamente. Entonces me parece que hablar de que las cosas no son... O sea, el utilizar la historia para decir que justificar que el orden sociopolítico que hay ahora ha sido siempre así, que eso pasa mucho con lo LGTB, ¿no? La heterosexualidad es lo natural, lo normal, mientras que lo otro son unas desviaciones, son cosas modernas, invenciones, bla, bla, bla. Eso es lo que me parece más importante y eso es a lo que me parece que la historia, la arqueología, las ciencias, digamos, disciplinas históricas o disciplinas que estudian el pasado, tienen mucho que aportar, porque al final es eso, es al final mostrarte hasta qué punto nuestra forma de ver lo natural es algo que está construido socialmente y que no siempre ha sido así y no tiene por qué ser así en un futuro. O sea, si Dios quiere no lo será, pero básicamente eso me parece que son los potenciales que tiene la historia a la hora de colaborar al discurso social de una forma positiva, digamos. Vamos, un poco lo que decíamos en las anteriores preguntas, que al final es todo una construcción de cómo queremos ver desde el presente el pasado. Por ejemplo, claro, cuando hablamos de los espartanos, que me acuerdo que había que decir, no, son gays, no son gays. Bueno, pues tenían relaciones entre hombres y entre mujeres, pero no eran ni gays ni heteros, o sea, no... Ni bisexuales ni nada, simplemente pues tenían su propia forma y su propia concepción y ya está, no pasa nada. Y a mí eso me molesta porque me han llamado, o sea, no, en algún momento me han dicho, usted lo que es un activista, y yo como... Sí, en plan, ¿hay algún problema? O sea, quiero decir, si lo que estoy diciendo está ayudando a grupos y colectivos que están oprimidos, aunque sea un mínimo, porque tampoco tengo una plataforma tan grande, tampoco tengo una voz tan grande, tampoco, o sea, quiero decir, yo estoy haciendo lo que puedo con lo que tal, ya está, pues sí, o sea, es que no me parece malo, o sea, obviamente en la academia y tal no se ve con buenos ojos que tengas como un perfil político tan activo y tal, y de nuevo, lo entiendo, pero en el mundo de la divulgación y en el mundo de esto, o sea, ¿por qué no, si hay otra gente que está siendo activista por lo otro y yo te estoy dando, por lo menos, estoy intentando hacerlo de forma contrastada con fuentes, etcétera, simplemente, no sé, o sea, me parece como el intento por ser completamente apolítico, al final te
te hace político en cierta forma, vaya, porque apoyar el orden actual también es político. Y ya me callo con las rojeces porque... Bueno, pues a ese respecto, pues una última pregunta. Es que acabas de decir, me callo con las rojeces. Pues es No, verdad. No, no, no. Es que luego me sacan de contexto, por eso. No es de contexto, no te preocupes. Pero es verdad que antes hemos estado hablando de Vox, pero no hace falta que sea de Vox. Una inmensa cantidad de contextos, incluso dentro de la propia academia, se cogen estos discursos, se toman como, por así decirlo, la norma. Si te sales de ellos, es lo más normal que te digan que eres un rojo. ¿Qué opinas al respecto? Porque puedes tener completamente una posición que no tenga nada que ver con la izquierda y simplemente ser un rojo porque te sales del discurso. Y es decir... Sí, sí, o sea, yo eso se lo he visto también incluso o sea, yo en mi caso, o sea, lo soy, entonces no me voy a ofender. No O te sea, preocupes, aquí digo, también. has podido, en plan, guay, has sabido verlo, vale. Pero es verdad que, por ejemplo, gente que, estos canales que he mencionado ya, ¿no? Que intentan ser más asépticos, más, me voy a salir, o sea, voy a intentar adoptar una fachada de neutralidad, o sea, una fachada, no estoy intentando, esto no intenta ser un ataque ni nada, sigo, pero vamos a ver, vamos a adoptar una imagen de neutralidad cuando estoy haciendo la divulgación de ese tipo. Ha habido, o sea, ha habido vídeos en los que como están hablando de un tema, que están hablando, pues yo que sé, que si, o sea, que dicen un dato que obviamente toda la academia, o sea, todos los historiadores de hoy en día te lo dirían sin más, o sea, ni siquiera necesitas, o sea, quiero decir, lo escribes en un artículo y no ni siquiera necesitas citar tu fuente porque es algo que ya es conocimiento común entre toda la academia, pero como se salen los discursos, o sea, voy a decir, por ejemplo, o sea, esto no es un ejemplo concreto de un canal concreto porque tampoco quería hacer eso, pero quiero decir, por ejemplo, si alguien dice que en las Navas de Tolosa... mientras estaban todos pues, Castilla, Aragón luchando, estaba el rey de León atacando a Castilla, estaba aprovechando para recuperar unas plazas porque no fue tanto el choque de civilizaciones que se nos ha contado en la narrativa histórica normal, sino que fue una batalla que sí que fue importante, pero que fue una batalla. O sea, que a su vez, pues que no era un nosotros contra ellos tan estructurado como pensábamos, porque las alianzas políticas dentro de la península eran más complicadas, bla, bla, bla. Vale, pues pongamos que dice eso, pongamos que todo eso lo resume simplemente en decir que el rey de León estaba atacando al rey de Castilla mientras estaba en esto. Y alguien podría venir a decirle, eso es que te has tragado la historiografía de los rojos, es que no sé qué, es que no sé cuánto, simplemente porque no estás comulgando con el relato que es un relato mitificado totalmente, claro. Entonces, yo al final lo entiendo, o sea, lo entiendo como que es algo que obviamente creo que esto se complica mucho con el tema de redes sociales, porque en redes sociales pasa mucho, o sea, quiero decir, pasa en todos lados, y no voy a decir que esto sea una cosa que solo hace la derecha o que solo hace la extrema derecha, esto es algo que pasa en todos lados, que en las redes sociales o sea, pasa incluso en corrientes feministas, pasa incluso en corrientes de la teoría queer, que obviamente es muy diversa y tal, que pasa que tú dices algo y si no comulgas en totalidad con lo que dice esa persona, tiende a la gente, o sea, básicamente que si alguien dice algo que con lo que otra persona no comulga al 100%, va a tender a atacarle, y va a tender a atacarle no al nivel de, bueno, no estoy de acuerdo contigo en esto, sino atacar a nivel, ¿cómo dices eso? Estás siendo un no sé qué, en vez de entrar en un debate, que yo entiendo que es complicado en redes sociales y tal, pero creo que pasa mucho. Entonces, y con los mitos nacionales, 3/4 de lo mismo. Y te digo que a muchos canales que yo no les consideraría rojos, les han llamado rojos cuando no han comulgado con una parte de ese mito nacional porque han dado un dato que no sé qué. Y eso yo creo que es un problema de la simplificación que hay en muchos niveles. Y no quiero decir en plan, no me quiero poner en plan boomer de es que las redes sociales han jodido todo. Simplemente decir que
que es verdad que hemos caído en tendemos a caer en un maniqueísmo porque es más fácil y nos ayuda a entender el mundo mejor si caemos en nosotros contra ellos o en esta persona ha dicho X, ergo esta persona es un rojo, un nazi, lo que sea, sin pararnos a pensar de, bueno, pero realmente, porque al final aplicamos estos términos muy a la ligera. Y eso yo creo que es un problema muy general. Y con lo de los mitos nacionales, como lo que les estás vendiendo es un cuento, es mucho más fácil, me da, porque les estás vendiendo un cuento que hay unos buenos y hay unos malos. Entonces, obviamente van a caer en obviamente ese maniqueísmo y ese dualismo lo van a proyectar luego también a la gente que no comulga totalmente con eso. Y es muy fácil hacerlo. Claro, en ese sentido de lo que has dicho de las redes sociales, pues lejos de mi intención criticar ni a Instagram ni a ninguna de estas redes, pero cuando tienes que explicar algo tan complejo en 40 caracteres, por ejemplo en Twitter, o en una imagen, en un meme en Instagram, pues hay unas inmensas posibilidades de caer en un maniqueísmo, quieras que no. Claro, claro. Y yo entiendo que, o sea, y hay gente que lo hace con mala intención o hay gente que lo hace de verdad porque no sabe leer, o sea, porque no sabe, ¿sabes? En plan y hay gente que da datos falsos y tal, y eso está mal, obviamente. Pero también pero también hay una cosa de, en vez de decirle, bueno, es que esto no es verdad porque no sé qué, o bueno, esto que estás diciendo en realidad le falta contexto, y si entendieses el contexto entenderías que no fue así, lo que sea, se cae a un no. No, y eres un rojo, no, y eres un facha, no, y eres un lo que sea. Y eso me parece que al final no contribuye en nada porque yo creo que hay mucha gente que se ha tragado ese mensaje, por ejemplo, se han tragado el mito de la construcción nacional, la reconquista y tal, porque es lo que te enseñan, básicamente, porque es lo que has mamado. Y hay mucha gente que si se lo explicases, yo creo, si te paras y le cuentas el por qué esto ya no está actualizado en lo que sea, te diría, bueno, entiendo, igual seguiría usando el término reconquista, por ejemplo, porque es lo más cómodo, pero tendría otra visión de cómo, del pasado de su nación, ¿no? O si le explicas lo que es la nación, si le explicas cómo se construye una nación, etc. Yo creo que se llega más. Obviamente hay gente a la que no vas a poder convencer. Obviamente hay gente que está muy, muy aún... se ha ido para el otro lado, se ha Muy alejado, estás a ver curiosamente si le tiras el... ideologizada, que es de lo que te acusa. Ya, es que es eso, es que iba a decir muy politizada, pero es que, o sea, es que odio ese término, entonces, muy ideológica, perdón. Sí, o sea, pero vamos, que básicamente es una persona que ni con periscopio le ves, o sea, entonces a esa persona a lo mejor no le vas a convencer, pero en general yo creo que se gana más entrando en un debate sano, un debate con fuentes, un debate contrastado, presentando los datos, presentando visiones alternativas, que luego igual no comulgan con todo, pero a lo mejor una cosa o dos les ha convencido de que a lo mejor no es todo tan fácil como yo pensaba, ¿sabes? Entonces, entiendo que esos mitos son necesarios para fraguar una idea de nación, etc. Y entiendo que decirle a alguien todo lo que crees es mentira, así de buenas a primeras, le va a causar rechazo. Pero si poco a poco vas dando cuenta de lo complejo que es todo en realidad, digamos, no se cae de golpe, sino que se va resquebrajando, digamos, y se va volviendo un poco más colorido, al menos, ¿sabes? Que va viendo, pues eso, que hay muchas sociedades distintas y que puedes ver desde muchas perspectivas diferentes la sociedad Claro, actual y su desarrollo. exacto. O sea, yo creo que por eso la antropología o la arqueología tienen una gran ventaja en el caso, o sea, que la historia también, pero de que realmente investigan otras sociedades también, como que luego eso tiene muchos problemas de colonialismo y tal, vale, pero te muestra formas alternativas de organización. Y eso, en un momento también como estamos ahora, que estamos, o sea, no te voy a decir que vamos a empezar a organizarnos ahora como los agua del Amazonas y vamos a empezar a ser cazadores-recolectores y lo que sea. No, pero sí que da herramientas para intentar ver maneras alternativas de cómo
podemos operar como sociedad, con lo cual es necesario a veces. Pues completamente de acuerdo. Bueno, quería pasar ya a una segunda parte de la entrevista, y es que hay, aparte de la divulgación, otro punto muy importante en tu canal es el sentido del humor. Sentido del humor. Sentido del humor. Ahora empieza la verdadera entrevista. Al tren con miedo. Objeto ritual, en realidad es posible que únicamente fuese el equivalente ancestral a los funcos. O sea, sigo pensando que lo más parecido serían los Ursepti, estos egipcios, básicamente porque, a mi parecer, es algo que o sea, para mí el Funko lo que representa es un hiperconsumo totalmente vacío y es en plan, vamos a generar estas cosas en plan en masa, sin ningún tipo de personalidad y tal, que hay gente a la que le encantan los Funkos y oye. ¡A la hoguera! ¡Qué exclusiva! ¡De tenerlo se lleva su alma! Adelante. Pero cada uno tiene sus vicios, yo el vino. Pero claro, entonces te digo, estuve pensando y dije, bueno, pues esto pueden ser, yo qué sé, los huevos de Fabergé, ¿sabes? En plan, las típicas cosas que coleccionas pero que no sirven para nada, más que para decorar. Pero claro, esas cosas al menos sí que tienen un valor en cuanto a están hechos a mano, son artesanos, etcétera. Pero es que los Funkos me parece que tienen tan falta de valor que diría los Ursepti, porque básicamente es producidos en masa, sin ningún tipo de personalización, para enterrarlos, básicamente. Perdona que te interrumpa, pero para los que no saben del tema, ¿qué es un Ushapti? Para que lo entiendan rápido. Vale, los Ursepti son unas figurillas egipcias, o sea, unas figurillas que se hacían en el Antiguo Egipto, normalmente, o sea, a ver, digo así, pero los hay de varios tamaños y tal, con suficiente diversidad, pero no mucha, porque hay como algunos que tienen una mano así, otros que tienen una mano, pero básicamente son todos bastante genéricos y que se creaban para enterrarse con básicamente las momias de algunos, sobre todo algunos faraones, pero también gente de la nobleza y tal. Y la creencia más extendida es que estos Ursepti lo que eran como mini sirviente, o sea, básicamente era una representación de un siervo para que les sirviera en el más allá, en plan que les acompañaba. Entonces tienes gente que es enterrada con mil figurillas así pequeñitas que en el más allá pues le van a estar pues trabajando en los campos, sirviendo la comida, etcétera. Aprende con... Primera duda solucionada, muchas gracias, maestro. Y bueno, la segunda sería un personaje de la historia que prácticamente todo el mundo, incluyendo buena parte de la academia, considere, digamos, el ejemplo del macho heterosexual del siglo XXI, pero que en verdad podría ser la reina del carnaval de Chueca. O sea, tengo que decir que es gracioso que me digas que parte de la academia, porque hay parte de la academia que niega, que Leonardo da Vinci fuera homosexual y vamos, más claro no puede estar, o sea, pero quiero decir que me hace mucha gracia porque es verdad que parte de la academia lo va a negar en cualquier caso. Y luego otra cosa es que, por ejemplo, hay personajes como Lord Byron, que si sabes algo de Lord Byron, ya sospechas que muy heterosexual no era, y hasta hace, creo que fue 15 años o algo así, hace 15 años salieron como unas cartas en plan de las cartas secretas que se habían estado ocultando, en plan, unas cartas que de verdad se habían puesto bajo llave y nadie las había visto, y de repente pues se hicieron públicas a los historiadores que estudian a Lord Byron, y eran cartas en las que que hablaba de pues cómo se acostaba con hombres y tal, o sea, básicamente que era bisexual. Y se habían ocultado hasta hace 15 años, lo cual también me hace mucha gracia, porque Lord Byron, yo nunca hubiese sospechado que era hetero, pero venga. Pero supongo que los personajes el personaje así más que se me ocurre más claro sería Alfonso el Batallador. Bueno, Alfonso el Batallador que prefería estar rodeado de hombres, que no le gustaba mucho estar con mujeres, etcétera. Pero tampoco diría yo que fuese la reina del carnaval de Chueca, porque era un poco machista y un poco sieso. O sea, sí que me lo imagino muy siendo maricón, no, homosexual.
pero en plan de ese tipo de gente. Así que no sé, tendría que decir a alguien tipo Carlos II de Inglaterra, que le gustaban más las faldas que lo que sea, pero yo estoy seguro de que desprende o sea, era un fiestero de cuidado y desprende un me tiro lo que se mueva y chaotic bisexual energy que, oye, que aquí me van a crucificar por estar proyectando y estar diciendo cosas, pero me apetece decirlo. Vamos, No me toméis en serio, por favor. Charlie de Inglaterra, pero podía ser lo de Escocia, porque por lo de faldas... Bueno, aquí me matan los escoceses, es un kill, no es una falda, lo sé. Da igual. La última, que a ver, aquí, como ya te hemos comentado, somos todos unos locos, tú dices que también, pues genial. Entonces, ¿para cuándo un Mars explicado para que lo entiendan en Academia Play? Esto va a ser... O sea, me apetece hablar más de... Quiero hacer algún vídeo que sea algo más en plan historiografía, digamos, explicando las distintas formas de ver la historia, porque obviamente lo que es el modelo marxista ya está bastante superado, pero sí que ha influido mucho y también en cómo, pues, incluso yo veo la historia y tal. No es marxismo, es neomarxismo, bla, 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 pero ha influido en muchas corrientes y tal. Entonces sí que me apetece hablar de ello, hablar de Marx en plan de... Porque lo que creo que te cuentan en el instituto es una versión, o sea, es una versión reducida y una versión simplificada de Marx que obviamente, pues, es para que pase selectividad. Pero... Si lo das. Porque... Pero... Yo me cayó, o sea, no me cayó Marx, me cayó, explica la teoría política de algún autor de la edad contemporánea y elegí Marx. Pero el Marx en general sirve para entender también muchas cosas cosas que en general yo creo que no nos planteamos, como por ejemplo el vídeo este que hice un vídeo sobre el cambio climático y metamorfosis y todo eso, que ahí Marx, o sea, hablé de Engels, pero hubiese podido irme en una tangente de hablar de Marx en general y del modelo capitalista de división entre naturaleza y cultura y tal. Y hay muchas cosas que a través de Marx o a través de autores que han estudiado Marx y son marxistas y tal, nos ayudan a entender muchas cosas del mundo actual sorprendentemente. Obviamente ahora no tenemos tanto igual el modelo de fábrica tan extendido de proletario del siglo XIX, pero hay muchas cosas que se proyectaban como lo que se espera del capitalismo en un futuro y se van cumpliendo, digamos, ¿no? Entonces, obviamente yo no me considero un experto en Marx, también tengo que decirlo, pero sí que hablar de todo lo que hay detrás y todo el aparato ideológico de Marx, digamos, sin que se tome como un hermanos unidos contra el capitalismo, vamos a ver, en plan bolchevique aquí, se puede hablar de Marx y se puede estudiar a Marx de forma que incluso hasta alguien de derechas diga, bueno, yo creo, o debería poderse, de forma que hasta alguien de derechas te diga, sí, bueno, veo puede que no comulgue con todo y eso es normal, pero que diga, entiendo, ¿sabes? Entiendo el appeal o lo que sea. En fin. Pues sí. Bueno, pues ya para finalizar esta entrevista, una última y muy sencilla pregunta. ¿Beberías vino francés? No. O sea, sí he bebido vino francés, pero es jodido, es jodido, porque aquí en Inglaterra fui a una tienda, o sea, normalmente compro el vino en el Líder, o sea, que tampoco es nada, no soy tan classy, pero no estoy hecho de dinero. Pero me fui a una tienda de estas de licores porque le iba a comprar un whisky a mi padre y tal, no sé qué, y estuve buscando, y la balda de vino francés era enorme, la balda de vino italiano era enorme, y había una balda de otros vinos del mundo, y había, pues, en plan, Chile, España, y de España había dos. Y yo como, esto es jodido. O sea, hay mucho más vino francés aquí que vino español o tal. Entonces, es difícil, pero yo siempre me intento ir a lo español o a lo italiano. En lo único en lo que soy nacionalista es en el vino. Ay, ay. El buen Libera del Duero. Bueno, Rioja también. Es verdad, es verdad. Bueno, yo soy gallego, soy más de Mencía, pero me gusta también. Toca.
Bueno, pues ¿quieres añadir algo más, Miquel? No, o sea, que bueno, que gracias por escuchar mis monsergas y por mis idas de olla, la verdad, porque yo no... O sea, esto empezó como un proyecto súper pequeñito, sin ningún tipo de objetivo y siempre me cuesta imaginarme estas cosas y luego pasan y me pongo nervioso en entrevistas y digo cualquier chorrada y tal. Entonces, que muchas gracias por aguantarme, básicamente. Nada, un placer. Bueno, yo sí que tengo algo que decir. Buscad su canal en YouTube, Miquel Judet, dadle a like y suscribiros. No.